Hola, muy buenas tardes. Acá estamos para hacer otro De Frente, el programa que te muestra la realidad desde otro punto de vista. Hoy vamos a continuar con la marea joven, que venimos ya hace unos cuantos programas, tratando de ver el pensamiento de nuestra juventud inmersa en la política. Hoy nos va a acompañar la doctora Amelia de Dios. Ella es abogada del Fuero Local, referente del movimiento peronista y del Partido Justicialista. En un segundo estamos con ella. Bueno, ahora vamos a dialogar tal lo previsto con la doctora Amelia de Dios, abogada del Fuero Local, significa toda la provincia, y referente dentro de lo que es el Movimiento Nacional Peronista y el Partido Justicialista. Amelia, un gusto tenerte acá. Un placer, como siempre, venir con ustedes. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar despacito. Despacito, que hace frío, Estamos, estamos y no, entrando en y no, frío. estamos recorriendo sobre todo la nueva generación. Y una de las preguntas era, ¿por qué la izquierda? El otro día la concejal del FIT. ¿Por qué el peronismo? Ah, qué linda pregunta. El otro día justo estuve también en una entrevista que tenía que ver más por ahí iba enfocada más en lo personal, ¿viste? Hoy en día las entrevistas, viste, son muy cortas, no hay tiempo de hablar en profundidad de algunos temas, sobre todo estos temas de dónde nace esa convicción. Claro, claro. En mi caso, yo no vengo de una familia, no diría que no vengo de una familia peronista, pero no una familia que activamente hablase de política o estuviese involucrada, o yo participara de las famosas mesas donde se hable de estos Sí, temas, no era mi caso. Iba a un colegio católico, donde también se hablaba poco de política en ese momento, entonces en general no tenía mucha relación con el ámbito. Creo que no tengo un hecho marcado, no podría decirte un corte exacto en la vida no, donde no. uno le despierta ese interés, esa vocación, pero habrá sido a los 13, 14 años. En ese momento era presidenta Cristina y bueno, obviamente Era presidenta era Cristina, dice. presidenta Imagínese Cristina. que yo voté por primera vez con el doctor Ricardo Alfonsín. Bueno, yo nunca pude votar a Cristina. La primera vez que la voté fue en el 19 como candidata a vicepresidenta, Ajá, pero no llegué a... ajá. El primero que llegué a votar es a Scioli, 2015. ¿Les puedo pedir algo? Así entre Pero nunca la nosotros. llegué a votar, ¿no? Nunca la llegué a votar. No, 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 yo quiero pedirle algo. Le pido esto a mis hijos. Sí. Sean lo que quieran en la vida, atorrantes, delincuentes, lo que quieran, menos Menos Scioli. Scioli, comparto. Hagan lo que Menos quieran, Scioli. menos Scioli. Menos Scioli. Eh, Ojo, nosotros lo acompañamos, fuimos a la cancha de gimnasia, sí, sí, todo, sí, todo, sí. todo, todo. Todo lo que había que hacer Pero se hizo. si vamos a hablar de traiciones o de dobleces, Sí, sí. La verdad que o hay sea límites que, que se pasan que no tienen retorno. exacto. Bueno, y habrá sido 13, 14 años, en una lección, me acuerdo de historia, donde la profesora me hizo una pregunta, yo di una respuesta, obviamente historia me encantaba, yo era muy ñoña, me quería sacar 10 y era una exposición oral, y ella me hizo una pregunta de personal, o sea, de qué prócer para mí me llamaba la atención, yo dije Rosas, Sí, y sí. cambió la cara y me puso 9, y creo que ahí me di cuenta que era peronista y que quería hacer política, ¿no? Fueron las dos cosas al mismo tiempo. Eso sí, digamos, fue como la vocación y la identidad se dio como medio al mismo tiempo. Creo que ahí podría haber sido un despertar. Y bueno, y después siempre nunca hubo ninguna duda con respecto a esa circunstancia. Y después, bueno, uno cuando 13, 14
hubo ese despertar y a partir de ahí uno se pone a estudiar, uno se pone a analizar la historia, uno empieza, digamos, a descubrir el mundo de la doctrina peronista y casi que el primer impulso fue de intuición y después ya uno lo asienta con la plena convicción después de analizar la historia, ¿no? Así que bueno, un poco así, y de ahí, bueno, obviamente, después ya peronicia a toda la familia, viste, más activamente. Y bueno, y ahí empezó, después cuando volví de estudiar de Tucumán, hubo una militancia universitaria no muy profunda, te diría, porque bueno, quería volver rápido a Jujuy, y cuando uno se pone a militar, viste, les lleva mucho tiempo de la vida, y yo quería volver rápido, pero una vez que volví ya empecé en la militancia partidaria concretamente, y bueno, no paramos más. ¿Qué te acercó más a la historia y al peronismo? ¿La figura de Evita o la figura del general? ¡Qué pregunta! Yo te puedo decir, para mí fue Evita Y sí, desde sí, que... Eva, porque primero hay una cuestión muy, muy de las mujeres, que inevitablemente nos toca fuertemente, sobre todo en el ejercicio práctico, ¿viste? Sí. Uno empatiza con las mujeres por una cuestión, en el ejercicio práctico es casi natural esa empatía con las mujeres. Y sí, creo que ha sido Eva, pero creo que también que después uno analizando esta historia también se da cuenta que ese binomio, digamos, ese matrimonio que después inevitablemente se repitió en la historia con Néstor y Cristina, eran dos, digo, ¿no? Quizás Eva desde un lugar mucho más pasional, que es un lado que a mí me gusta más, ¿no? Pero indudablemente la figura de Perón desde una cuestión más doctrinaria y estratégica, pero en realidad sería, cuesta poner una virtud en uno que no esté en el otro, ¿no? Realmente, porque me parece que eran un binomio, digamos. Ahora, las mujeres, yo en lo personal tengo ahí un corazoncito que si me pones ahí tenés que elegir y probablemente te elija Eva primero y te la elija Cristina por sobre Néstor también. Está ¿No? bien, ahí podemos discutir. Sí, probablemente yo también me meto en mis propias contradicciones. Pero no por la figura en sí de Cristina. Los varones siempre tendemos más hacia la mamá que hacia el papá. Ajá. Y el 90% es así. Sí, y sí. entonces como que la Eva, el lado Sí. revolucionario, Sí, el lado sí, militante, sí. el muchacho ahí está, vayan. Sí, 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 sí. Ese tipo de cosas como inevitable lo que despierta eso, Sí, ¿no? despierta. Después uno se va acercando a la doctrina, al estudio y al fundamentarse por qué había que hacer lo que Eva decía, Sí, sí, y que había que hacer, indudablemente ella conocía todo sí, esto. sí, totalmente. Y el instituto Instituto de Formación Peronista, peronista, política peronista. Porque hay una formación política y una formación política peronista. Exactamente. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, hace un par de meses, a iniciativa de un par de compañeros, entendíamos que era necesario en estos tiempos, sobre todo, viste, cuando por ahí los años no electorales, que uno, digamos, tiene más tiempo para enfocarse en la formación, sí. Entendíamos que era necesario que el partido pueda brindar una herramienta de formación, digamos, desde los dos aspectos, la formación política, Sí. entendida desde un aspecto amplio con todas las herramientas que hoy, digamos, sí. Tenemos todos aquellos que tengan una vocación política, es necesario empezar a adquirir esas herramientas desde lo comunicacional, Sí. bueno, un montón de cosas que los tiempos nos demandan y que es necesario que podamos abocarnos a eso. Y bueno, obviamente también por otro lado la formación doctrinaria, que también es muy importante recuperar porque vemos, y yo soy muy crítica, ¿no? Con lo que es mi generación y mi generación para abajo, no hubo, digamos, una continuidad con respecto
a seguir formándonos desde el peronismo de la cuestión doctrinaria en profundidad. Eso creo que es un problema y que tenemos que recuperar. Siempre hemos sido un partido de mucha formación, digamos, nosotros hablamos de la doctrina, nosotros estudiamos la doctrina, nos empecinamos en esa actualización doctrinaria y pensar los temas del futuro, como lo hizo en su momento Perón, hablando de temas del siglo XXI. Bueno, me parece que estamos en un momento donde recuperar todo eso es necesario, la coyuntura nos lo demanda. Esto de lo que ha generado la libertad avanza en la juventud es un fenómeno que no podemos no tenerlo como real y hacer algo con respecto a eso, ¿no? Naturalmente creo que también, a mí mucho eso no me asusta porque creo que naturalmente hay cosas que van a caer por su propio peso y la realidad es una sola, aunque estemos en un momento donde se discuta, ¿viste? ¿Qué es lo real y qué no? Bueno, decanta en algún momento eso, pero en el medio creo que nosotros tenemos la responsabilidad sobre todo de iniciar por lo menos este proceso, digamos, este proceso formativo. Por eso, bueno, hay un montón de compañeros que están abocándose un poco más a la cuestión doctrinaria y por otro lado otros compañeros que están generando estas herramientas de formación política un poco más amplia y bueno, está actualmente desarrollándose una diplomatura. Hemos tenido la presencia en esa diplomatura de Kelly Olmos, que es espectacular Kelly, la verdad que es una bestia, y de Trota, y bueno, seguramente tengamos la presencia de las próximas semanas de Abal Medina, y bueno, y así se va a ir desarrollando, y la segunda mitad del año también probablemente podamos hacer otra propuesta académica con respecto a esto. Bueno, y por otro lado, este viernes hay un grupo de compañeros están dando una charla sobre los 50 años del proyecto nacional. Y bueno, creo que da digamos, para seguir armando charlas, para seguir, ahora se viene también, se cumple un año de lo que fue la reforma constitucional, también estamos preparando actividades con respecto a eso. ¿Para qué? Para que se siga visibilizando el tema, porque es inevitablemente un tema que en algún momento Jujuy, los jujeños y la dirigencia política va a tener que solucionar, ¿no? Entonces, y está bueno no perder la memoria, recordar todo lo que sucedió el año pasado, que fue realmente un hecho que generó un antes y un después en lo que venía siendo la conformación de la estructura de poder en la provincia de Jujuy, ¿no? Yo más o menos lo analizo así. Fue un antes y un después en lo que hubo un quiebre con respecto a lo que la sociedad consideraba que era viable, que a partir de ese momento rompió los lazos, digamos, con esa estructura de poder tan concentrada que teníamos en Jujuy. Presencié o estuve en las charlas de las dos charlas. Después la virtual no la pude hacer porque nunca me mandaron. Me quedaron en Ya lo mandar, vamos a no me reclamar. mandaron. Pero voy a lo siguiente. Cuando yo decía de política peronista, la formación que uno puede ver desde Kelly Olmos tiene esas dos cosas. Sí. Inevitablemente. Inevitablemente. Sí. ¿Sí? Ella misma transita ese camino y lo va mostrando y va diciendo, esto es política que puede hacer cualquiera y esta es la política que hacemos nosotros. Exacto. Sí. Y además, resaltar en Kelly que toda esa formación o sea, la hemos visto aplicada en la práctica. No, por supuesto. Que por eso supuesto. Es fundamental. Sí, además viene con una escuela, con la de Carlos Tomada. Sí, es una generación que... Carlos Tomada es una persona espectacular. Sí. No, son solo esos grandes sabe, cuadros del peronismo sino cómo lo transmite y todo. Sí, bueno, solíamos hacer desde el sindicato formación en Buenos Aires con él. Hicimos un año prácticamente, un año y medio, donde él venía una vez por mes al sindicato y nos bajaba todas estas cosas. Qué bien. Entonces, bueno, por ahí... Y además, viste, dedican su tiempo a seguir formando y eso es maravilloso. Maravilloso. Hay algo que para nosotros es inevitable, no caer en la comparación, sino hacer un parangón,
porque el mismo general decía que en la década, cuando a él le tocó la década esa del 46 al 55, hubo un momento en que la juventud se dejó cooptar por otro modelo, porque, bueno, listo, y fueron para allá. Después pasó lo que pasó y empezaron a volver. Y en el 71, 1971, no, eh, lo único que teníamos era un cassette. ¿Conoció el cassette? De Bueno, algo han contado de esas anécdotas. anécdota. Ahí tengo algunos, se lo voy a Ah, sí, mostrar. bien. El general le entrega a Galimberti, que había ido en representación de la JP a Madrid, un cassette grabado para los jóvenes. Y ahí le decía esto, ¿no? Y le decía, ustedes son una juventud maravillosa. Ahora van a volver y van a entender cómo es, ¿no? Cómo los procesos históricos se van, no sé si repitiendo, pero somos cíclicos en esto, ¿no? Mira, es algo que me está volviendo loca. Espero que no me termine Bueno, y ahí espero había que esa pueda juventud. transitarlo bien porque yo siento eso a los 30. No me quiero me voy. No me quiero Claro, imaginar. hace rato me dijo que Pero, no la votó a Cristina. Ahora me dice, a los 30, no. no, de verdad, me pasa esto de que me angustia terminar o sea, terminar aceptando los procesos cíclicos. Obviamente, en el fondo, la generación a la cual uno pertenece tiene la aspiración y el deseo y la ilusión de que va a poder terminar con ese proceso cíclico, ¿no? O sea, que en vez de que sea un círculo, que cada 20 años la historia se repita, poder generar algo, viste, más... 40, 50, qué sé claro, yo. ¿me entendés? Algo más en ascenso, digamos, más estable, y que no volvamos, viste, a repetir hay un montón de dibujos en internet sobre esa situación. Obviamente, yo aspiro a que mi generación, o la generación un poco más grande a la mía, o si no, inevitablemente nosotros podamos, viste, romper en algún momento, es como una maldición de la historia, digamos, Argentina, pareciera que fuera. Obviamente creemos que lo vamos a poder hacer, pero pienso que quizás una de las máximas angustias de la vida puede llegar a ser llegar al final y decir, no rompimos ningún círculo, sigue sucediendo, esperemos que... bueno, entiendo que cuando si sucede eso, uno dirá, bueno, espero haber sido, espero poner una gota de arena para que la próxima generación siga teniendo esa ilusión y siga teniendo ese desafío, y ojalá lo pueda hacer. Calculo que debe ser algo así, pero me está volviendo loca pensar en eso. Me genera un poco de angustia, digamos. Y ve a esa juventud, sobre todo a los más jóvenes, a los que hay que transmitirle esto y que nosotros no les llegamos, indudablemente, que es la generación de 16 a 25 años. Sí. Y que ahí está el caudal más importante de este loquito presidente. Bueno, no es loquito. Ves que tenemos una juventud interesada por la política, por esos cambios políticos, que estudia de política. Bueno, mirá, yo creo que esto me pongo un poco polémica, pero también me parece que hay que ser lo más realista posible con los análisis, porque si no, no vamos a poder Seguro. Inevitablemente, todo esto que se generó de la juventud con Milei es un indicio de que hay una juventud interesada por la política, sin duda. Ha sido un movimiento realmente muy grande en redes, y bueno, está bien, digo, hay una militancia o hoy por la que... antipolítica. No siento que sea, no siento que sea la de la antipolítica, no siento que sea ese proceso, siento que realmente, genuinamente, hubo un montón de pibes y de pibas que se ilusionaron con este tipo. Pero de verdad, genuinamente, ¿no? Sí, con buenas intenciones, digamos. Sí. Obviamente, después, sin hacer demasiado análisis, obviamente, porque también nos ha pasado, también hay procesos de descubrimiento de la política que se hacen muy en soledad. Entonces uno no tiene con qué, viste, confrontar un pensamiento o analizar una idea o formar un pensamiento crítico. A veces es muy difícil para los pibes armar un pensamiento crítico. Y vamos a las redes y caemos en las redes. Y sí, en algún punto es un círculo. Bueno,
Entonces, en este análisis creo que genuinamente hubo un interés por la política con respecto, no fue el 2001 del que se vayan todos, no, fue genuinamente creyeron en un tipo que venía a decir, digamos, que venía a dar una idea, Sí. ¿no? Sí. Eso nos tiene que dar la pauta a nosotros de que inevitablemente nosotros no pudimos generar ese interés en esa generación. Como quizás sí lo hizo Néstor y Cristina con la generación mía. Porque fue así. Bueno, por eso también creo que a veces creo en eso de viste, los procesos cíclicos que decíamos. Y bueno, sí, va a llegar en algún momento una nueva dirigencia, una nueva conducción de parte del peronismo que vuelva a generar eso que Néstor y Cristina generaron en nosotros y que si no, no estaríamos. Yo no sé si sin la existencia de Cristina se estaría sentada de acá. Genuinamente te lo digo porque. Y yo no sé si Cristina hubiese sido quien fue si no estaba Néstor. Y seguramente, inevitablemente. Eso es fáctico, porque el Néstor sí, hizo... sí, inevitablemente. Yo digo Cristina porque yo era muy chica, sí, ¿no? sí, pero sí, sin duda si hubiese, sí. O sea, podría haber sido Néstor si hubiese tenido 3 años más. Sí. Pero yo cuando Néstor falleció solo tenía 16 años. Que recuerdo el momento, ¿no? O sea, recuerdo el momento, la angustia, ya uno lo sentía, pero bueno, si me preguntás cuál fue la figura que generó eso en mí, fue más Cristina, digamos, en ese momento. Y bueno, creo que ha sucedido eso, digamos, con esta generación de pibes. Inevitablemente, estos pibes, ¿qué va a pasar con estos pibes? Y se van a desilusionar del proyecto que los había traído a la política, porque este modelo va a fracasar. O sea, ya está. Ya está fracasando, digamos, o sea, ya está fracasando. Y ahí va a estar nuestra capacidad de que en vez de que todos esos pibes se frustren y digan la política no sirve para nada, de traerlo, de volver a generarles una esperanza y decirles, che, genuinamente pudieron ilusionarse con esto, pero bueno, también tenemos esto para demostrarles. Y creo que ese va a ser nuestro desafío. Por eso es importantísimo que en cada uno de esos lugares, de qué sé yo, en las redes o en los ámbitos donde esa militancia se mueve, que nosotros estemos ahí para decirles, chicos, hay otra cosa. Creemos en esto, creemos en otra cosa, creemos que se puede, no se frustren, no caigan porque eso sí puede llevar a que caigan en la antipolítica, ¿no? Sí. Es muy duro creer en un proyecto, es muy duro ilusionarse con un proyecto que no funcione. Sí. Nos pasó recientemente, digamos, con un gobierno que nos ilusionamos y que no pudimos. Está bien, quizás el peronismo está más curtido porque vivimos ya algunos procesos y estamos más curtidos de algunas cosas. Pero estos pibes sí van a tener una desilusión muy fuerte en lo reciente con este proyecto que apostaron y militaron. Tenemos que estar ahí para decirles, chicos, no se frustren, vengan, los abrazamos, vengan para acá. Es polémico todo lo que estoy diciendo, pero ojo, en general he escuchado muchos referentes de mi generación hablando esto, lo cual me parece muy bien, ¿no? Muy bueno, porque ¿qué es lo que nosotros, qué los vamos a condenar por haber creído genuinamente en un proyecto político? Porque por defecto nuestro de no haber podido generar esa atracción, no, sería un error enorme caer en eso. Tendremos que estar ahí para generarle de nuevo el entusiasmo, digamos, y que no caigan en esto de la antipolítica. Uno piensa y dice, bueno, en estos procesos cíclicos, quizás todavía falta una parte de los 90, 2000, o sea, digo, es como, ¿viste? No sabemos muy bien en dónde estamos y los procesos se aceleran últimamente, entonces, pero bueno, inevitablemente nosotros entiendo que todos los compañeros trabajamos para que cuando llegue el momento de que vuelvan a aparecer figuras que vengan a conducir este proceso, estemos listos para acompañar a esas figuras, que vuelvan a generar esa expectativa y que podamos de vuelta reconstruir reconstruir la Argentina, que no es menor como la van a dejar, no es menor, no es menor. Estamos muy cerca. Bueno, yo creo que también Milei vino a dar una batalla cultural de fondo. Cosa que antes, por lo menos en el proceso de Mauricio Macri, no sé si lo vi tan explícitamente,
No era tan profundo. No era tan profundo, me parece que ahora sí es muy profundo el tema, que se está dando el debate de una batalla cultural, que ellos vinieron a ganarla. No creo que la vayan a ganar, porque como te digo, este modelo no termina bien, ya sabemos que no termina bien y que la Argentina no lo resiste. Y bueno, tenemos que nosotros estar lo más preparados posible para reconstruir de nuevo esa Argentina. Ya los hemos hecho cuántas veces. No No creo que sea, estuve en tantas. no creo que sea mi generación, creo que tiene que ser una generación, creo que tiene que ser la generación sub-50. Nosotros estaremos ahí para ayudar a que eso se dé, y para ayudar obviamente eh, eh, teniendo un rol de mucho acompañamiento, que creo que ese es el rol que ha puesto, digamos, que nos va a poner la historia en ese momento. Papás, quien te dice, no se hace lo que se tiene que hacer y bueno, viene mi generación a decir, listo muchachos, ya está, lo intentaron todo, pero tenemos que meterla a esta. No es mi deseo, no es mi deseo porque el deseo es que esa generación son 50, a la cual hay referentes, te hablo a nivel nacional y a nivel provincial, sí, a los cuales uno les tiene muchísimo cariño, admiración, respeto y que todos los días trata de que hagan lo mejor posible para poder volver a tener una posición, construir un proyecto político, también un proyecto que tenga aspiraciones de poder y que la sociedad vuelva a confiar en nosotros porque sabemos que podemos hacer las cosas mejor, digamos. Entonces, ese es, creo que el deseo de mi generación, decir, bueno, vamos generación 50, nosotros estamos para ayudar, para prepararnos y para aportar lo que tengamos que aportar. Pero también hay un montón de cuadros muy interesantes de 30, tanto a nivel nacional, la cantidad de cuadros que hay jóvenes, da mucha esperanza también, mucha esperanza. Seguro. Hacemos un cortecito y después vamos a hablar de la herramienta institucional. Muy bien. ¿Ah? Ahí. Bueno, ya terminamos con el análisis de circunstancias. En ese cassette, el general le decía a la juventud, no crean que hay que tirar un viejo por la ventana cada día. Primero, dejen que el viejo les transmita todo y después vemos, ¿no? Creo que ese es uno de los errores que por ahí el otro día un señor ya 80 y pico, que discutíamos, algunos temas discutimos, y me decía, a nosotros nadie nos dio nada, nosotros teníamos que ir y pelearnos, y teníamos que aprender con el que nos quería enseñar, porque no había la internet. Y yo, como soy buenito, le decía, pero usted fíjese que antiperonistas hay muchos, pero antirradicales no hay ninguno. O sea, no generan ni eso lo leí hoy en un malestar. grupo. Es decir, Leonardo Fabio decía esto. Bueno, y nosotros, el movimiento peronista, que nace como un movimiento, después general lo institucionaliza dentro de lo que es el Partido Justicialista. Hoy estamos con una intervención nacional. ¿Cómo ve ese proceso? Bueno, era un poco lo que te decía hace un rato. Yo creo que el análisis necesariamente tiene que ser global. El año pasado se dio, digamos, ese quiebre fuertísimo de la sociedad con respecto a un poder tanto político como económico extremadamente concentrado, del cual veníamos transcurriendo ya al año pasado 7 años de ese proceso, muchísimo tiempo. Hasta el año pasado, el radicalismo que gobernaba la provincia, digamos, con un líder como lo era el ex gobernador, muy fuerte, o sea, un liderazgo muy fuerte, muy marcado, muy autoritario, muy cuestionadas las decisiones con respecto a la institucionalidad, sobre todo de los tres poderes y de las acciones y de los discursos, pero que venía de no perder absolutamente ni un punto de voluntad popular durante esos 7 años.
Y además una oposición, la principal oposición de la provincia, que era, digamos, el peronismo, vamos a decirle el peronismo, donde uno de los sectores del peronismo, que era el que conducía el Partido Justicialista, de esos 7 años, durante 6 años, que fue desde el principio de la gestión en el PJ, sí, hasta el año pasado, tomó la decisión de ponerse en un lugar de socios del gobierno de turno. sí. Nadie lo obligó, ¿eh? O sea, fue una decisión personal de ponerse, en vez de ser una oposición seria, constructiva, que se parase donde se tuviese que parar. Después podemos tener diferencias en cómo tiene que actuar una oposición, pero hay principios básicos, digamos, de decir dónde me paro, ¿no? Seguro. Bueno, eligió ponerse en el lugar de socios del gobierno. Bueno, por distintos intereses probablemente económicos y políticos también probablemente, que eso privilegió en vez de armar una fuerza que volviese a tener aspiración de poder y volviese a tener chance de gobernar la provincia. No se pueden las dos cosas. O sea, no se puede elegir el camino de hacer negocio o construir poder para hacer una oposición seria que te lleve a volver a ser gobierno. No se pueden las dos cosas. Y no es algo que diga yo, me parece que en general... Eso es lo que la calle dice. Eso es lo que la calle dice. Y que no es cuestión personal. no es una cuestión personal. E insisto, o sea, me hubiese encantado que durante esos 6 años el peronismo hubiese tenido otra oposición y hubiésemos podido armar otra cosa, ¿eh? Ojo, yo encantada, digamos, fueron mis primeros años de militancia. Y posicionar a alguien con aspiración de poder. Totalmente. Nosotros el peronista tiene en su ADN la vocación de poder. Y no por una cuestión de que estemos ciegos de poder, sino porque queremos cambiar las cosas, que eso se hace a través del gobierno. No hay más vuelta que darle, no tenemos mucho problema con eso nosotros. No. Al contrario, nos deprimimos cuando nos damos cuenta que no va a pasar eso. Bueno, en lo personal me pasó, mirá que yo era muy chiqui y recién empezaba a militar, que cuando se cerró la interna del partido en el 2017, que fue antes de las generales de senadores, primero tuvimos una interna. Sí. Primero tuvimos la primera interna en este proceso, en estos 6 años del peronismo, la de senadores. Sí. Bueno. Que ganó Guillermo. Había 6 listas, pero las posiciones de los 3 primeros fueron Guillermo, que ganó esa interna, Liliana y Rivarola. Bueno, en algún punto, si uno pensaba en ese momento, estuvo bueno ese resultado electoral. ¿Por qué? Porque en definitiva era una persona de esa generación sub-50 que más o menos los compañeros entendíamos que la construcción hacia volver a aspirar al poder tenía que venir de esa generación sub-50, con los más pibes ayudando y con los más grandes ayudando. Podía ser incluso la figura. Podía ser, sin duda, podía ser incluso la figura, digamos. Ahora, eso para mí, en lo personal, me hago cargo, esta es una opinión personal, toda esa posibilidad y aspiración que veíamos que se podía dar, se estraló en el piso cuando se decidió finalmente la conducción del Partido Justicialista. Y ahí yo dije, mirá, pero me acuerdo que hubo un acto que me fui a mi casa sola, deprimida, y dije, durante 6 años el peronismo no va a tener posibilidad de ser gobierno. Ese fue un análisis personal y mucho no le erré, digamos, ¿no? Bueno, a mí me pasó también, desde lo personal también, siento que ese proceso el año pasado se rompió. ¿Por qué? Porque el gobierno con la reforma constitucional, o sea, Morales con la reforma constitucional, pensó que se podía llevar puesto también una constitución y la gente le dijo, no, macho, hasta acá llegaste, esta no te la bancamos. Y perdió en menos de 3 meses, 3 meses, todo había sacado 50% en 200.000 votos en mayo, terminando en octubre tercero con 75.000 votos. Y además siento de que más allá de que tengan que afrontar un gobierno 4 años, que esa legitimidad está perdida y que no hay manera de conciliar. No se siente el mismo peso. Exactamente. Por lo menos con esa dirigencia, ¿no? Digamos, no estoy hablando de una dirigencia en particular, no
pero en el corto plazo creo que va a ser muy difícil reconciliarse esa dirigencia con la gente. Y por el otro lado, ese peronismo que había elegido ser socio del radicalismo y que además tenía el Partido Justicialista, que es muy importante porque es la principal herramienta electoral. ¿De ahí se acaba el peronismo? No, sin duda que no, pero es una herramienta electoral. Y era importante, digamos, en ese momento. Es importante. Entonces, esa conducción decidió también acompañar el proceso de reforma constitucional y fue un poco la gota que rebalsó el vaso, digamos, porque venía de muchos antecedentes, que el otro día los dije en un programa, porque a veces parece que no olvidamos, venía de un antecedente grande que venía generando, molestando, y la gota que rebalsó el vaso fue acompañar también el proceso de reforma constitucional. Y bueno, y ahí se dio, digamos, la intervención del Partido Justicialista, que fue una decisión que tomaron los referentes nacionales, porque como lo dije en ese programa, lo digo ahora de nuevo, nosotros somos una fuerza nacional. Totalmente. ¿Sí? Está bien, el Partido Justicialista, Distrito Jujuy, pero además, no estamos no somos un partido provincial. No. ¿No? O sea, no somos una fuerza política provincial. No. Somos una fuerza política nacional. Y está atado. Una cosa está atada lo que sucede en Jujuy, está atado a Buenos Aires, y Buenos Aires está atado a Jujuy. Entonces, se toma esa decisión de intervenir el Partido Justicialista, y después de eso, afrontamos una interna que fue durísima. Y que lo digo en primera persona porque fui candidata, fue durísima. En medio de que ya veníamos, digamos, de que Jujuy ya estaba todo mal acá, porque el proceso de reforma dejó muchísimas secuelas en los jujeños y en las jujeñas, y en lo personal también. Entonces, afrontar una campaña en un contexto provincial era durísimo, tener que salir a hacer campaña en el medio de todo esto, y encima con una interna pesada, digamos, que a mí me hubiese encantado, y esto lo he dicho también adentro, por eso lo puedo decir ahora acá, que me hubiese encantado que las cosas sean de otra manera, que yo entendía que había un montón de sectores del peronismo que teníamos que estar juntos para terminar de ganarle, como corresponde en una elección, a ese peronismo que no nos gustaba, que en lo personal no me gustó nunca, y que me parecía que ya estaban, que por primera vez volvió a haber luz al final del túnel. Está bien. Sí. Entonces, me parecía que era el momento que dejemos de boludear y que vayamos hacia esa luz que nos indicaba el camino. Bueno, no se dio así, no hay problema, fuimos a competir igual. Insisto, mi deseo hubiese sido otro, que un montón de compañeros estemos juntos, que logremos un resultado electoral mucho más contundente y que a partir de ahí, con todo ese equipo, arme una mesa política que recondujera la normalización del Partido Justicialista. Bueno, ya está. Eso no se dio, no pudo pasar, hubo un resultado electoral. Entiendo que no es lindo perder, a mí tampoco me gusta perder, pero bueno, también si nos tocaba perder, esto también lo digo de manera personal, pero también colectiva, que si nos tocaba perder, inevitablemente nosotros íbamos a estar ahí acompañando fuertemente, y entendiendo también los procesos de un resultado electoral, entendiendo también los resultados electorales, digamos. Después, uno puede decir, también con esto tampoco estoy de acuerdo, cuando uno se empieza a quejar de las herramientas que tiene o no tiene. Mira, uno cuando se sabe, digamos, a lo que se expone cuando va a una elección y sabe qué herramientas tiene, y si no le gustan las herramientas que tiene, no se presenta. No hay mucha más vuelta. Y además, digo, hacemos política, sabemos, digamos, qué herramientas necesitas de base para ir a un proceso electoral. Y si no las tenés, bueno, me parece que queda feo, digamos, después de perder, echarle la culpa que no tuve determinadas herramientas. Sí. ¿No entiendes a lo que voy? Bueno, bueno, eso pasó el año pasado. En el medio perdemos un gobierno nacional, lo cual fue durísimo para todos. Nos gana una persona, un tipo que, no sé, a veces no alcanzan los calificativos para darle, pero que realmente está por afuera de cualquier análisis normal que se pudiera hacer de la política. El tipo vino a romper todas las reglas de la política, entonces no sabemos qué es lo que va a pasar mañana. Entonces, bueno, quizás si hubiésemos ganado el gobierno nacional, quizás
la interna de Jujuy estaría un poco más resuelta o un poco más, o sería más fácil de conducirla, digamos, ¿no? Cuando sos oposición, la interna es más compleja de resolver. Seguro. Siempre es así. Sí, sí. ¿Qué es lo que creo yo? Y lo que cree sin duda mi espacio, que para poder encontrarle... A ver, voy a ser clara. Primero, el año pasado logramos que esté la posibilidad de dar vuelta a la página de un momento de la historia del peronismo y también de la historia de Jujuy, que ha sido muy dura y que no nos ha gustado. Creo que está la posibilidad de terminar de dar vuelta a esa página y empezar a construir un nuevo capítulo. Está dada esa posibilidad. Yo sigo viendo la luz al final del túnel que antes no la veía. Bueno, queda, en definitiva, organizarnos, empezar y esto no lo digo como una frase hecha, porque parece, viste, que uno dice como una frase hecha. No lo digo como una frase hecha. De verdad, armar un proyecto político que permita que los jujeños vuelvan a confiar en el peronismo como una opción de gobierno, digamos. Que no tenemos que inventar nada. O sea, quizás afinar algunas cositas y ponernos de acuerdo en algunas cositas, pero no es que tenemos que inventar la pólvora, digamos, ¿no? O sea, están dadas las circunstancias. En el medio, obviamente, formarnos incansablemente para que cuando eso suceda estemos a la altura de las circunstancias y podamos resolver los problemas de Jujuy, que van a ser un montón, porque cada área donde vos tocas hoy sale pus, sí. Y es grave, digamos, ¿no? El endeudamiento en dólares no es joda, digamos. Sí, entonces, sí, bueno, sí, hay que estar preparados para esas circunstancias y después entender que en este contexto no va a haber una conducción mesiánica, por decirlo, no me gusta esa palabra, pero no va a haber una conducción unipersonal y casi, viste, inapelable, ¿no? La conducción inevitablemente va a ser más colectiva, sí. Va a ser más horizontal. Yo sé que estamos acostumbrados al verticalismo y nos gusta, pero nos vamos a tener que empezar a acostumbrar a que por lo menos en este proceso iba a ser un poco más horizontal. Porque no están dadas las circunstancias para que esa legitimidad la pueda construir una sola persona. La tenemos que construir entre todos. Están dadas y además, si también me preguntas, no veo muchas diferencias, de verdad, de fondo, en esa generación sub-50 en Jujuy, no veo muchas diferencias. Entonces, las cuales sí veo muchísimas diferencias con esa conducción durante los 6 años del Partido Justicialista. Ahora, con la de los sub-50, bueno, algunos criterios, y sí, obviamente no vamos a estar 100% de acuerdo con todo, pero en general no veo muchas diferencias. Entonces, me parece que ya se dirimió todo lo que se tenía que dirimir, que me parece que en estos tiempos y en esta coyuntura, el peronismo debería empezar a hacer otras cosas. Por ejemplo, posicionarse de manera contundente con lo que sucede a nivel nacional, a nivel provincial. A ver, tarifa. Lo que se viene de tarifa es una cosa que vamos a tener que estar preparados para mínimamente tomar un posicionamiento e informar a la gente y ayudar a organizar. Esa tiene que ser nuestra tarea, digamos. Me parece que las discusiones, hay algunas discusiones que me dan un poco de vergüenza ajena hasta a mí, digamos. No sé si me explico. Amelia, la última. ¿Elecciones para normalizar? Mirá, inevitablemente hay que hacer un... O sea, yo digo porque la Carta Orgánica lo manda. No, hay que hacer un cronograma. O sea, para normalizar una... Cuando como te pasó en el SEDEN. Como me pasó en el SEDEN, digamos, había que sacar un cronograma electoral. De ahí yo no sabía si iba a ser una sola lista o iban a ser dos, como indefectiblemente terminó pasando. Mira, yo sinceramente creo dos cosas contundentes. La primera, que el intervenido no me parece totalmente hipócrita que venga a pedir elecciones, porque por algo sucedió la intervención y no fue una intervención caprichosa, fue una intervención que tuvo fundamento, sí. Que fue la gota que rebalsó la reforma, y si ves para atrás, pero incansables hechos y había muchos pedidos anteriores. Y además, también les quiero, todos los compañeros, aún a los que tienen cercanía o simpatías con el sector, saben perfectamente que bajo esa conducción no íbamos a hacer una opción de gobierno, el peronismo,
seria y que realmente se pueda reflejar en ganar una elección a la gobernación. Lo saben, todos lo sabemos. Entonces, digo, sí me parece sumamente hipócrita que ese sector que sigue siendo conducido, porque de última, si uno se reconvierte, busca otra conducción, bueno, es genuino, pero que sigue siendo abierto y lo expresan públicamente, siguen siendo conducidas, digamos, por el intervenido, y me parece que no pasó todo esto, sería un sinsentido que haya pasado todo esto y que nosotros volvamos para atrás, digamos, o sea, no tiene sentido, y yo no lo quiero, o sea, y lo digo, contundentemente. No quiero que Rubén Rivarola vuelva a ser presidente del partido. De ahí, te insisto, no veo diferencias sustanciales entre el resto de los sectores y entre el resto de esa generación sub 50 que en algún punto también todos sabemos perfectamente que tienen que ser esos los cuadros los que salgan a armar ese proyecto y que sea la sociedad los que también todos lo sabemos, digamos, que van a ser eso los cuadros que tienen que salir a pelear que volvamos a ese gobierno. Entonces, me parece que hoy, digamos, más que volver a ir a un proceso electoral interno, que sería volver a someterse a unas internas que desgasten, como las que tuvimos el año pasado, que fueron durísimas y que también uno lamentaba, digamos, porque había muchos compañeros en otras listas que realmente los quiero mucho, son muy valiosos, me parecen excelentes y que en definitiva, viste, vamos a desangrarnos. Está bien, bueno, se dirimió, digamos, bueno, ahora no pasó ni un año, iríamos a desangrarnos de vuelta cuando tenemos a Milei de presidente y cuando todavía tenemos que armar las cuestiones acá. Me parece que tenemos eso, que tenemos que hacer otras cosas, que tenemos que hablar de las tarifas, que tenemos que estudiar ese tema, que tenemos que ver qué posición va a tomar el peronismo en eso. Porque si no, ojo, puede venir otro espacio, otro sector que no tenga que ver con el peronismo, empezar a interpretar lo que quiere la gente y las posiciones se pierden. Y las posiciones se desgastan. Bueno, yo no quiero que eso suceda, no quiero que el peronismo se desgaste, que el peronismo pierda esa posición y que por eso también cada vez que más o menos veo, bueno, hay algún tema, estemos ahí, pongamos el cuerpo, pongamos la cara, le demos herramientas, le demos instrumentos, hagamos algo. Creo que esa tiene que ser la posición del peronismo en este momento. Y después, bueno, nos sentemos todos, los que queremos eso, en una mesa y hagamos todos los esfuerzos posibles para ponernos de acuerdo. Porque también hay una realidad. Si no hacemos eso, si todos esos sectores no nos sentamos en la mesa y no nos ponemos de acuerdo, puede suceder que esa vieja conducción también vaya a la elección y no gane. Y ahí... Amelia. Y ahí no sé, querido, que... Amelia, te agradezco un montón, como siempre, ¿sí? O sea, lo que hay que decir se dice y se fundamenta sobre todo, ¿eh? Te agradezco por eso. A vos. Y por la fuerza con la que encara los temas. A vos, gracias. Bueno, ahí está. La doctora, la verdad, avasallante. Se sube, como decimos en el barrio, a la moto y le da para adelante en todos los temas, no tiene inconveniente en comentarnos. Espero que sea de su agrado y de su interés. Nosotros nos juntaremos para hacer otro de frente.